Bien, bien, buenos días chicos con todos, sean todos bienvenidos. Si bien es cierto, es obvio que este bimestre hemos comenzado hablando de las plantas, ¿sí? Hemos hablado en un comienzo un poco de la botánica, que es la ciencia que estudia las plantas. Hemos hablado de los tipos de tejidos de plantas. Y hoy vamos a hablar quizás de lo que ustedes más deben de saber de este tema de las plantas, que es los órganos de las plantas, la organografía, es decir, raíz, tallo, hoja, flor, problemas, ¿no? Hoy día, bueno, voy a ver si me alcanza el tiempo, dudo bastante que me alcance, porque soy sincero, es un tema muy amplio y de verdad que he tratado de reducirlo lo más que pueda, porque es un tema muy amplio. eh, Tiene bastante para poder hacer, pero quiero que primero lo comprendan. He estado entrando desde lo más básico para que ustedes lo comprendan bien y después posteriormente poder ampliar, ¿sí? Entonces vamos a ver, chicos, este tema que es organografía vegetal. A ver, ¿dónde está mi organografía vegetal? No, acá está, listo. Ahí está. ¿Se llega a ver? Sí, ¿no? No hay ningún problema. Muy bien. Vamos a ver de qué trata esto de la organografía vegetal. Obvio, como les dije, que vamos a hablar de los órganos de la planta. ¿Sí? Vamos a hablar de los órganos de la planta. Y yo me supongo que el día de hoy ustedes me van a ayudar bastante, porque es obvio que vamos a hablar de temas que ustedes ya conocen. Primero vamos a comenzar con la raíz. ¿Qué es la raíz? Bueno, la raíz es un órgano subterráneo, generalmente subterráneo, porque no siempre se encuentra debajo de la tierra, ¿eh? Por si acaso, ¿ya? Órgano generalmente subterráneo del eje de la planta. Tiene geotropismo positivo. ¿Alguno de ustedes recuerda este término, geotropismo? No. ¿Alguno de ustedes sabe lo que significa este término, geotropismo? ¿No? Te explico rapidísimo. Geo, tierra, ¿sí o no? O tiene que ver algo relacionado con la tierra. Tropismo es un movimiento, crecimiento, etcétera. Positivo es positivo. Ya, ¿eh? Entonces, lo que pasa es que la raíz tiene un movimiento hacia la tierra y por eso tiene un geotropismo positivo. Por ejemplo, el tallo tiene un geotropismo negativo porque el tallo no crece hacia la tierra. El tallo crece hacia el cielo, hacia el sol, ¿sí? Entonces está yendo opuesto a donde está la tierra. Entonces es geotropismo negativo del tallo. Sin embargo, la raíz tiene geotropismo positivo, ¿sí? Subcilíndrico, ¿sí? Más o menos cilíndrico. No tiene hojas, no tiene nudos y tampoco es obvio que, bueno, yemas, ¿no? Funciones: absorción de agua y nutrientes, anclaje y a veces almacena sustancias alimenticias. Gracias a esa parte justamente de almacenar sustancias alimenticias es que tenemos nuestras ricas yuca fritas, nuestras ricas papas fritas, entre comillas, ¿sí? Reproducción asexual. Por ejemplo, te pongo acá tres tipos de forma de raíces. Pivotante, una raíz principal, la típica raíz que tú ves, ¿no? Una raíz principal al medio, grandota, y pequeñas raíces secundarias que salen de ella. Fibrosa, varias raíces principales que se ramifican en forma de una masa de raíces, o sea, varias raíces pequeñas. Y tuberosa, que es como les comenté, donde salen ciertos alimentos, que es gruesa y con tejidos de reserva. Acá vemos algunos tipos de raíces. Disculpen la precaria imagen que les estoy enseñando, ¿no? La pivotante, si te percatas, una raíz principal, de ahí raíces secundarias. Tuberosa, donde lo que sería la raíz principal se almacena sustancias, normalmente glucosa o algún tipo de carbohidrato, ¿sí? Que es obvio que es útil para la planta, ¿no? Y fasciculada, bueno, tiene varias raíces, ¿no? Divididas entre sí. Bien, acá tenemos también, ya creo que ustedes en parte lo conocen, alguna de las partes de la raíz. Obvio que la parte más externa, si podemos llamarlo así, es el cuello, se le llama cuello.
Continúa con el cuerpo. Esto es una raíz pivotante, por si acaso, ¿no? Un modelo de raíz pivotante. El cuerpo, donde se encuentra también parte de la raíz principal. Las raíces secundarias, que están a los costados. Cada raíz secundaria tiene lo que conocemos como pelos absorbentes. Y estos pelos justamente sirven para poder absorber agua, nutrientes, etcétera. La zona pilífera, que en la raíz principal también es la zona donde encontramos abundante cantidad de pelos absorbentes. Y por último, tenemos la zona de crecimiento. Esta zona de crecimiento está formado por células que están en constante división, se están dividiendo constantemente y aumentando la masa de la raíz. Y terminamos con la Coffea pilorriza. La Coffea pilorriza es como un pequeño escudo, si podemos llamarlo así, que va a proteger esta zona de crecimiento. De esa manera es que la raíz puede avanzar hacia el fondo, ¿no? Hacia la tierra, hacia lo más profundo. No sé si llegué a comentarles a ustedes que las raíces más extensas son, por ejemplo, las raíces de, ¿cómo se llama esto? Algarrobina. La algarrobina es un árbol, como ustedes saben, ¿no? Y esos pueden llegar a tener hasta 50 metros de longitud. ¿Por qué? Porque esas raíces lo que hacen es buscar agua en lo más profundo, en la napa freática, y crecen y se extienden hasta esa longitud. Bien, obvio que el origen de las raíces está en la raíz primaria, ¿sí? Ya lo vimos hace unos segundos, ¿ok? Y bueno, las raíces adventicias se desarrollan en cualquier parte de la planta, excepto la radícula, y bueno, son raíces fibrosas. Aquí vamos a ver este detalle de las raíces adventicias. ¿Qué cosas serán raíces adventicias? Dice que se desarrollan en cualquier parte de la planta, excepto en la radícula, y son raíces fibrosas, ¿sí? La raíz primaria es la raíz común, es la raíz que todos vemos, ¿sí? Pero vamos a detallar algunas cositas con esto de la raíz adventicia. ¿De dónde sale esta raíz? Ajá, la raíz sale de esta parte, se le conoce normalmente como radícula también, ¿sí? Una semilla, ¿sí? Que tiene su cotiledón. Cotiledón es toda la zona, bueno, que de alguna u otra manera almacena nutrientes para que pueda crecer esta pequeña raíz. Cuando tú siembras la semilla, crece desde este ápice, aquí sale la raíz para hacia afuera y comienza a crecer con un geotropismo positivo, como les comenté, o sea, hacia la tierra, y a partir de ahí, de esta que se genera una raíz principal, se generan raíces secundarias, ¿ok? ¿Qué tejidos están presentes en la raíz? Obvio que el xilema y el floema deben estar presentes sí o sí. El xilema, ¿por qué? Porque a través del xilema se absorbe el agua y ciertos nutrientes que van a ser utilizados en la fotosíntesis. Tanto lo hemos hablado, tanto lo hemos conocido, ¿no? De que el agua llega desde la raíz, que no sé qué, ya. Es porque hay xilema en la raíz, ¿ok? Y floema también hay, ¿por qué? Porque de alguna otra manera la raíz necesita nutrientes para poder crecer, ¿sí? Para poder crecer. Dice, el agua que se absorbe penetra por la epidermis y se dirige hacia la corteza. Luego pasa por la endodermis, que es una capa de células que controla su entrada. Así llega al cilindro vascular, rodeado por el periciclo, y cuando lo atraviesa, el agua llega al xilema y se distribuye a toda la planta. Interesante detalle. Vamos a ver de qué se trata todo lo que nos está hablando. Este sí es un poquito complejo, este dibujo, y te lo voy a tratar de explicar. Este es el corte de una raíz. ¿Ya? Esto es el corte de una raíz. Eso que ven como si fueran culebritas que salen, ya, esos son, si podemos llamarlo así, los pelos absorbentes que hay en la raíz principal, o si no, inclusive en una raíz secundaria. ¿Ok? El agua comienza a ingresar de dos maneras. Dice acá, vía A, o simplástica, o vía B, apoplástica. Profesor, ¿ya comenzamos con los nombres difíciles? Sí, no te preocupes, es que lamentablemente los científicos le ponen estos nombres y tienen siempre una razón, ¿ok?
Pero vamos a ir nuevamente primero a las características de toda la raíz, antes de continuar, ¿sí? La epidermis, que es la capa más externa, ¿sí? Es la que absorbe el agua y las sales minerales y protege estos tejidos internos, ¿ok? ¿Sí? También tenemos el parénquima cortical, que todo esto que está acá, gruesote, son los espacios intercelulares que permiten la circulación de gases. Sí, chicos, sí, por eso el suelo también tiene que tener aire, aunque no lo crean, hay un transporte de gases en la raíz. ¿Sí? Tenemos esta capita que está acá, que se llama endodermis. ¿Sí? Endodermis. Condiciona el paso de agua y sale a través de la membrana. Es decir, eso es como un filtro. Aquí ya hay como un filtro para el agua, ¿sí? Y algunas que otras sales. Por último, tenemos toda esta parte interna que es el cilindro vascular, ¿sí? Y aquí sí vas a encontrar el xilema y el floema. Aquí vas a encontrar, o sea, no es que te conectes de afuera, de pum, de frente ya entró el agua, ya entró, no. Hay un filtro en la raíz, o sea, para que vean ustedes qué especializada es la raíz de la planta, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que puede entrar el agua a la raíz? Perdón, a la planta por la raíz. Como le dije, hay dos maneras, la vía simplástica y la vía apoplástica. Vamos a ver la vía simplástica, la vía A. Dice, traspasando la membrana plasmática mediante transporte activo, o sea, transporte de sales, u ósmosis, como en el caso del agua, y atravesando el citoplasma de las células. Eso quiere decir que aquí todas las células participan, porque las células van a hacer ingresar dentro de su citoplasma las sales, el agua, y así se van pasando, entre células hasta llegar al xilema y al floema. Principalmente el xilema, ¿no? Y la segunda vía, la vía apoplástica, dice a través de las paredes celulares y de los espacios intercelulares. Aquí las células no absorben el agua. Pasan, si podemos decirlo, alrededor de todas las células. ¿Sí? Aprovechan los espacios que hay entre célula y célula y de esa manera llegan hasta el xilema. Obvio que siempre en la endodermis va a haber un filtro para todo ello, ¿no? Entonces, esas son las dos maneras, las dos vías en las cuales, por ejemplo, se absorbe el agua por nuestra raíz. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda más o menos con respecto a esto de la raíz? Por favor, con confianza, me interrumpen, ¿ya? O sea, prendes tu audio, profesor, o levanta la mano, que sería lo más adecuado. Me preguntan con confianza, ¿sí, chicos? Bien, continuamos, continuamos, chicos. Consistencia de las raíces. Bueno, hay diversas formas en que se presenta una raíz. Las raíces herbáceas son raíces constituidas por tejidos primarios y se presentan en plantas anuales. Profesor, esa parte no la entendí. Ya. La típica, y ustedes lo pueden ver, ojalá todavía se vea, chicos, ojalá todavía se vea. En los cerros de Zapayal y en el invierno, ustedes habrán visto que se pone verde. O bueno, no sé si se ponía verde porque ahora creo que hay mucha gente viviendo por ahí. Pero antes se ponía verde, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y bueno, no sé si ustedes habrán ido arriba al cerro. Nosotros algunas veces lo hicimos, como le comenté, con algunas promociones anteriores. Y nos paseábamos por ahí. Y eran plantas, ¿no? Que salían por la humedad. Las raíces de esas plantas eran blandas, como podemos decirlo así. Eran blandas porque estaban con un crecimiento rápido. O sea, tenían cuánto, menos de un mes para formar toda la planta. O sea, y la raíz crecía rapidísimo, ¿no? Entonces de ahí es que salía pues esto de las herbáceas porque son tejidos primarios. Y ojo, también hay, ¿dónde lo encuentras? Por ejemplo, en el gras. El gras, porque el gras, aunque no crean, también se renueva constantemente, ¿sí? Leñoso, dice, está constituido por tejidos secundarios y se presenta en hierbas perennes, árboles y arbustos. Claro que sí. A ver, ¿cómo te lo pongo? ¿Cómo te lo pongo? ¿Alguno de ustedes habrá visto, por si acaso, una raíz de un árbol grande? ¿Habrá sacado alguna raíz
de un árbol grande, ¿ha visto más o menos de qué color es esa raíz? ¿Alguien lo ha visto? Bueno, les doy un dato, es de color marrón, ¿no? Y es porque toda la parte externa de la raíz se está solidificando con tejidos que son más gruesos, ¿no? Porque ya es obvio que también ha pasado un buen tiempo y va a seguir pasando bastante tiempo. Entonces, de ahí un poco la consistencia leñosa. Y carnosas son aquellos que de alguna u otra manera almacenan algo. La zanahoria, el camote, la yuca, la papa, etcétera. Ajá, aquí tenemos algunos ejemplos, chicos. Miren, ve. Ok. Tenemos raíces fibrosas, ramificadas, fasciculadas, tuberiforme, napiforme, tuberosas, adventicias, adventicias del ápice del tallo, adventicias en el tallo y adherente, columnares, fulcreas, nematófaras, austorios, etc, etc, etc. Hay una gran cantidad de tipos de raíces, chicos, y todas ellas cumplen una función determinada. Vamos a ver si puedo abarcar la gran mayoría, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos tres tipos para comenzar. La primera raíz columnar o de apoyo, ¿sí? Esas raíces, en realidad, si podemos llamarlo así, son raíces un poco hasta aéreas. Es obvio que se encuentran por encima de la tierra, a nivel de la tierra, entonces cumplen varias funciones. En algunos casos inclusive son raíces que intercambian gases directamente con el medio ambiente y no lo hacen a través del terreno donde se encuentran, ¿sí? La segunda, raíz contrafuerte o de refuerzo. Ustedes esto, por ejemplo, lo van a encontrar en nuestra selva peruana. Si alguna vez van a nuestra selva y no entran a la selva en sí, van a encontrar estos árboles. Y esto se da, esta raíz se da, ¿por qué? Porque el árbol es inmenso, es grande. Puede llegar a medir más de 20, 30 metros de altura. Y la planta es amplia, es gruesa, su tronco es ancho. Entonces, ¿qué necesita para estar de pie? Necesita una buena base. Es por eso que raíces de esta planta tienden a surgir inclusive por encima del suelo y se expanden alrededor de la planta para tenerlo fijo y que no se pueda caer. ¿Sí? Pero ojo, son inmensos, ¿ah? Son inmensos. Pueden llegar a medir tranquilamente también los 80 metros, algo por ahí. Son inmensos. Las raíces pulcreas o de zancos. Esto, por ejemplo, lo vas a encontrar en los manglares. Lo que pasa es lo siguiente, chicos. Estas raíces son así porque el agua en los manglares tiene dos razones. Primero, normalmente siempre para con agua. Y segundo, sube y baja. Entonces, al subir, por ejemplo, ¿sí? Muchas veces está enterrado dentro de la arena o no, y esas raíces tienden a darle a la planta un doble espacio de absorción directamente sobre el agua que va a inundarlos y también en el lecho donde está, en el suelo donde se encuentra. ¿Sí? Ajá, acá tenemos dos modelos más. Las raíces austorio y los neumatóforos. Los autorios son raíces parásitas, ¿ya? Sí, 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 son raíces semiparásitas y parásitas. Semiparásitas cuando, por ejemplo, estas raíces solamente se conectan al xilema, ¿sí? Ingresan inclusive por dentro de los troncos de un árbol, de otro árbol al cual va a parasitar, y llegan hasta el xilema, casi la parte media. Y de ahí comienzan a absorber ciertos elementos para su propia planta, para su propio beneficio. Y los parásitos completos son los que llegan al xilema y al floema. Es decir, la planta se aprovecha completamente de todos los nutrientes de su huésped, que es otro árbol, por supuesto. Los nemotóforos son raíces un poco más extrañas, porque miren, es como si crecieran hacia arriba, como si fueran pequeños árboles. ¿Y saben qué? Pues le digo, bueno, la naturaleza es tan grande. Esto sí sirve netamente para intercambio gaseoso. Y hacen el intercambio gaseoso con el medio ambiente. Es decir, ¿se acuerdan que, bueno, como ustedes sí creo que llegamos a ver las estomas de las hojitas? ¿Se acuerdan que veíamos eso que parecía un pan francés? No sé si llegamos a verlo con ustedes al microscopio. Ya,
que estaba en la hoja y que servía para el intercambio gaseoso y todo lo demás, ya. Eso microscópico aquí se ha vuelto macroscópico. Se ha convertido en un tipo de raíz que sirve netamente para el intercambio gaseoso. ¿Qué le parece, no, chicos? Bien, hasta ahí hemos visto principalmente todo lo que son raíces, chicos. ¿Alguna pregunta, una duda, chicos? ¿Ninguna? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Entendible hasta ahí? Bien, bien, bien. Eso que no quería entrar muy... Pero al menos hemos hecho un poquito más de lo que siempre te enseñamos en raíz, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces poco a poco vamos a ir dando siempre más información, obvio, por supuesto. Entramos ahora sí al tallo, chicos. Vamos a ver qué cosa nos depara el tallo. Dice, ¿qué es el tallo? Es el eje que sirve de soporte de diferentes órganos, como las hojas, las flores y los frutos. Sus funciones es por una parte sostener los demás órganos de la planta y por otro transportar hacia las hojas la savia bruta y hacia toda la planta la savia elaborada, pues contiene los conductos para ello. Obvio que sí, obvio que tiene el xilema y el floema principalmente mejor distribuido en el tallo. Parte del tallo. Bueno, acá te le he puesto cada una de las partes del tallo, ¿sí? Los nudos, los internudos, una cicatriz, una lenticela, ¿sí? Y las yemas. Importantísimo, las yemas. Las lenticelas, voy a tocar las dos que quizás son las que deberías de conocer un poco más. Son masas de células de la corteza formadas durante el crecimiento secundario, a veces ligeramente realzadas o bordeadas en forma lenticular, crecen en lugar de los estomas y también están relacionados con el intercambio gaseoso. Se consideran los poros de la corteza. Vamos a verlo ahorita. Y las yemas es obvio que son un tejido meristemático. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada tejido meristemático? Claro, es el tejido de crecimiento, ¿no? Que origina una estructura foliar o floral. Ajá, aquí está. Miren, ven. Vamos a hablar entonces de el tallo. Vamos a hablar de las partes. El nudo, el entrenudo que normalmente se encuentra donde surge otra rama. Una lenticela es como un puntito, como un agujero que podemos encontrar. Acá no se ve muy bien, pero vamos a ver si pongo más fotos para esto. Una yema axilar y una yema terminal. La yema terminal es la que le da crecimiento en longitud a la planta. ¿Sí? Recuerden bien eso. Profesor, si yo le corto esta yema, ¿mi planta ya no crece hacia arriba? Sí y no. Es obvio que de aquí ya no va a crecer en longitud. Pero por ejemplo la yema axilar, si tú no llegas a cortarla, esta yema axilar, sinceramente, como le digo, la planta es un fenómeno importantísimo en la vida de todos los seres vivos. Oye chicos, esta yema axilar nos, a través de, yo supongo, y esto no lo he podido corroborar, a través de sustancias químicas emitidas por la propia planta, toma la labor de la yema terminal. Ah, ya, tú no puedes crecer, ya, pues ya, yo voy a crecer. Entonces, comienza a hacer un segundo camino y comienza a seguir creciendo, como si fuera una yema terminal. Y así, si le cortes toda la yema de arriba, siempre va a haber una yema axilar que va a comenzar a crecer de alguna otra manera en longitud. O sea, ¿cómo es de inteligente la planta? Porque suele suceder. ¿Qué pasa con esto de la yema terminal? Les comento. Miren, los, a ver, ¿cómo se llama? Los herbívoros. ¿Sí o no que cuando tú tienes un animal herbívoro, no te va a comer de la raíz? Pues, o sea, no es que el herbívoro busca de costadito y agarra la planta desde abajo, no. Lo que come es lo que está encima, ¿sí o no? Y lo que está más arriba es justamente la yema terminal. Y es por eso que muchas plantas a veces generan un medio de defensa, espinas, cutículas, etcétera, ¿no? En sus frutos, en sus yemas, en sus hojas. ¿Para qué? Para que no sean comidos y puedan crecer. Esos son los que más éxito tienen como plantas. Pero normalmente los herbívoros te comen toda esa parte y te comen las yemas terminales. Entonces las yemas auxiliares igual comienzan a crecer para que la planta siga su crecimiento. ¿Sí? Seguimos. Acá, por ejemplo, tenemos, bueno, un dibujo en el cual se ve la cutícula, que es la cubierta más externa, la epidermis y el tejido de relleno, y eso lo vamos a ver en un ratito.
Aquí, por ejemplo, tiene fotos de varios tipos de tallos, para que vean que todos los tallos son diferentes. Y aquí esto que parece línea, ¿no? Mira, como ustedes ven aquí, como si fueran unas líneas jaladas, algo como unos puntos. Esas son las lenticelas. Son pequeños espacios, poros, a través del cual la planta también va a tener intercambio gaseoso. ¿Sí? Y bueno, tallos leñosos, tallos con líquenes, ¿no? Tallos de diferentes tipos, ¿no? Que de alguna u otra manera han evolucionado a lo que son en este momento, ¿sí? A ver, tejidos que encontramos en el tallo. Obvio que, y estoy tocando los más importantes, el xilema y el floema. El tallo quizás es el que más tiene estos tejidos o lo tiene más especializado. ¿Por qué? Porque el tallo justamente se va a encargar de llevar lo que la raíz recoge hasta las hojas, la típica, ¿no? La típica, ¿ya? Y lo que las hojas producen hasta todas las plantas. Perdón, hasta toda la planta, perdón. Si la hoja produce la glucosa, a través del tallo lo puede llevar a la raíz para que siga creciendo, a las otras hojas, a las otras ramas, etc. Entonces, importantísimo el xilema y el floema dentro del tallo para el transporte de estas sustancias a toda la planta, ¿no? Bueno, aquí les he puesto algunas funciones. Es obvio que esto principalmente es lectura, así que yo se lo voy a dejar a ustedes para que ustedes también lo lean, pero algo breve, ¿no? La epidermis del tallo retarda la pérdida de agua, es obvio que sí. La corteza y la médula sostienen el tallo, sí, almacenan alimento. Los tejidos vasculares transportan agua, obvio que sí, el xilema y el floema. Bueno, esto acá no se preocupen, ustedes lo van a tener para poderlo. Son funciones típicas del tallo, del tallo de las plantas, ¿sí? Aquí vamos a ver algo que también sí o sí tenemos que ver. Tipos de tallo. ¿Qué tallos hay? El primero dice que puede ser según su duración. Pueden ser tallos anuales, que solamente la planta dura un año o menos y desaparece o muere. Como le comenté, por ejemplo, los tallos que aparecen pues ahí en las lomas verdes que habían antes o que todavía hay, no sé si todavía seguirán, en los cerros de Zapayal, ¿no? Que ojalá sea bonito que todavía haya, sinceramente. Y los perennes son los que tienen más de 2 años o mucho más, mucho más. El otro día estuvimos conversando, no me acuerdo si fue con ustedes, acerca de que un hombre, ¿no? No, un hombre no es, ¿no? Es una persona un poco carente de conciencia. Tumbó un árbol que tenía cerca de 1.000 años, ¿no? ¿Y dónde se notaba? Se notaba en los anillos que había formado el tallo internamente. Entonces, o sea, si ese árbol tiene historia, si ese árbol tiene una cantidad de tiempo así, tú no puedes simplemente ir y cortar árbol porque eres un leñador, ¿no? O sea, sería algo muy tonto. Nos falta todavía como humanidad, chicos, pero vamos, tenemos que cambiar eso, ¿sí? Según la consistencia, herbáceos son los que son más blandos y verdes, ¿sí? Y leñosos son los que son más resistentes y no son siempre verdes. Como le dije, suelen tener color marrón. Disposición con respecto al suelo, se encuentran aéreos, los que están por encima del suelo, los subterráneos, los que están debajo del suelo, es obvio, y los acuáticos, como por ejemplo la de los manglares, ¿no? O de algunas plantas que sobreviven en el agua, ¿sí? Los rizomas, el bulbo y el tubérculo se encuentran normalmente dentro de la tierra, ¿ok? Sí, son tallos que se encuentran dentro de la tierra, ¿eh? Estoy hablando bien. Los troncos, las estípites, ¿no? Por fuera, igual que los herbáceos, ¿no? Como en estos casos, ¿sí? Y justamente eso es a lo que yo quería llegar. Vamos a ver. Un tallo a caule, como por ejemplo el que encontramos en el llantén. ¿Ustedes, algunos saben lo que es llantén? ¿Sí? Es muy bueno para las inflamaciones, ¿eh? Si tienen llantén. Ah, eso sí, yo les comento esto que de verdad no sé si tomarlo a bien o a mal.
Yo cuando era, bueno, un poco más joven, cuando tenía 20, 25 años, o sea, hace tiempo, esto de acá había en todos lados. Yo tengo un parque acá al lado de mi casa y de llantén había en todos lados. ¿Ya? O sea, llantén hasta por la pura, el jardín de mi casa también aparecía, ya, hasta botábamos. Y hace no mucho, ya hace 2 años, yo ya me desinteresé del tema, ¿no? Pero hace un par de años, miento, ¿qué estoy hablando? El año pasado, mamá me dice, hijo, me dice, oye, ¿sabes qué? Me duele tal, no sabes dónde hay llantén. Ah, bueno, voy a ver, ¿no? Yo pensaba que había en el parque. No había ni una sola plantita de llantén. Estaba buscando, no me crean, llantén por todo, bueno, por toda mi zona, Santa Luzmila, aquí en Comas, no hay llantén, no hay llantén. ¿Dónde encontré llantén? Aunque no lo crean, en un jardín, solamente en uno, de la organización El Álamo. Y de verdad que lo que quería hacer era, ahí por acá, pues, sacar solamente las semillas. Las semillas están en estos palitos que están acá, que son justamente parte de la que es el tallo. Aquí crecen sus semillas, sí, son directos. Y sembrarlo en mi jardín, ¿no? Porque no hay antén. Digo, oye, y es que este antén sirve, son las hojitas, sirve para las inflamaciones. El agua también sirve para inflamaciones, o sea, es muy bueno. Y pero cómo, ustedes dirán, la gente usa mucho eso. No es eso, chicos. Lo que pasa es que primero, este llantén es anual. Segundo, chicos, el calentamiento global afecta mucho a ciertas plantas y uno de ellos es el llantén. Uno de ellos, así que ya no está creciendo llantén. Muy bien. Tenemos la raíz como bulbo tunicado, por ejemplo, la cebolla, perdón, la raíz que estoy hablando, el tallo, ¿sí? Y el tallo como bulbo escamoso, sí, son tallos, no son raíces. Por eso ustedes ven aquí esa raíz, esto que ven como pelito de la cebolla, esa es su raíz. Pero el resto es el tallo que ha crecido. Igual como le digo, también en el ajo, es un bulbo escamoso. Bulbo tunicado porque son varias capas, en el caso de la cebolla, ¿no? Escamoso en este caso porque en realidad son como pequeñas escamas que se degradan cada uno de los dientes que conocemos, ¿no? Un cálamo que es un tallo, ¿no? Casi sin decirlo, sin hoja, ¿sí? En realidad las hojas surgen de la base nada más. Un cormo, como ustedes lo ven acá, estos tallos sí son difíciles de explicar. Es similar a la cebolla, después de la raíz sigue este cormo, este hinchazón, ¿no? Y que, bueno, esto sí no es comestible. Las cañas, ya, yo creo que si ustedes han visto una planta de la caña, ¿sí? Que es completamente recto, inmenso, de 3 4 metros de altura, con sus nudos y entrenudos bien definidos, ¿sí? El cladodio, que por ejemplo es un tallo de las tunas, por ejemplo, el escapo, que son tallos también rectos, así como te chiquititos, delgaditos, rectos, tienen hojas pequeñitas. El estolón es un tallo muy especial, porque es un tallo que crece lateralmente y que cuando vuelve a tocar el piso va a formar raíz y va a formar otra planta. Esto, por ejemplo, típico lo encuentras en las plantas de las fresas. La planta de la fresa, tú pones una fresita aquí y después la fresita, si lo riegas todo bonito, te va a comenzar a cubrir todo el espacio. Van a salir varios estolones, sí, varios estolones, y van a comenzar a ampliarse durante toda el área en que se encuentran. Y van a crecer más y más plantitas. Sí, la fresa, ¿no? El estípite, que ustedes lo ven constantemente en las palmeras. Sí, las palmeras son largos tallos y en el extremo recién tienen las hojitas. No es eso en realidad. Lo que pasa es que siempre crece el tallo y las hojas también crecen al costado, pero constantemente se están secando, se están cayendo. Y normalmente siempre queda solamente en la parte de la punta del tallo. El hijuelo, que es un tallo también grueso, pequeño,
Esto en realidad ya no va a crecer más, ¿no? Pero es así ancho, gruesote y pequeñito. El rizoma, que es un tallo interno, esto va por debajo del suelo, va debajo de la tierra. Los tallos suculentos, ¿no? Por estos cactus, por ejemplo, que se llenan de agua. Se le llaman suculentos porque tienen bastante agua por dentro. Y muchas veces esto servía, por ejemplo, para algunos viajeros que viajaban durante mucho tiempo en los desiertos, cuando encontraban unas plantas de tallos suculentos, lo que hacían era cortarlos y lo exprimían porque tenía agua por dentro. Estos acumulan agua debido a que la zona donde están los desiertos son full sequía. Llueve una vez, dos veces, tres veces al año. Se llenan completamente de agua para poder subsistir. Eh, en nuestro territorio sí hay también de este tipo de plantas. Similares, no son iguales por si acaso. Sí, pero sí las hay. Los tubérculos, sí, que son tallos. Ojo, los tubérculos son tallos, chicos, a tomarlo en consideración. Los tallos, que le conocemos a veces como enredadera, también son tallos, chicos, por si acaso, por si acaso. Y bueno, eso principalmente el tipo de tallo. Ahora, ¡ay! Ya no me alcanza el tiempo. Ay, hay bastante todavía. Ya, chicos, le voy a robar un par de minutos más. Ya, chicos, algo rapidito, ¿sí? Vamos a hablar un poco también de las hojas. Las hojas es obvio que son importantísimas porque en ella se realiza la gran mayoría de este proceso llamado fotosíntesis. Ojo, en los tallos verdes también se realiza la fotosíntesis. En tallos verdes también se puede realizar la fotosíntesis. Tomarlo en consideración. Pregunta de examen de la próxima semana. Ahora sí, la próxima semana de práctica, aviso, aviso, quedó grabado. Listo. Entonces, aquí es donde se desarrolla, ya sabemos, por ejemplo, la fotosíntesis. Acá vemos cómo está distribuido, por ejemplo, los tejidos en una hoja. Tenemos la epidermis, ¿sí? La cutícula, que es lo primerito que va encima. Pues ya me he referido con la cutícula. La cutícula es una capa. Ahí, a ver, te lo pongo así. ¿Sí o no que cuando tú lavas tu manzana, ya lo lavas bonito, ¿no? Y después tú agarras la manzana, lo pasas por un trapo, lo pules, la manzana brilla, ¿sí o no? ¿No? Bueno, no sé si te ha pasado eso, que la manzana lo pules bien bonito y la manzana brilla. Ya. Es porque tiene una capa encimita, es como una cera, pero en realidad es una capa mucho mayor que se le llama cutícula. Esta capa evita primero el desgaste de los tejidos que están por dentro. Segundo, evita la pérdida de agua por parte de la desecación. Y tres, evita que otros factores externos dañen a la planta o al elemento que están cubriendo. ¿Sí? Importantísimo por eso la cutícula. Tenemos la epidermis, que es la capa más pegada a la parte externa. El parénquima clorofiliano, que lo vimos justamente en la clase pasada. Acá vemos que son células que tienen normalmente clorofila, ¿sí? Y que en ella principalmente se realiza la fotosíntesis, ¿sí? Hay dos tipos, por ejemplo, el parénquima clorofiliano empalizada y el parénquima clorofiliano lagunar. Son dos tipos de células, ¿ok? Y en la parte del en vez de la hoja, si ustedes se acordarán, vimos lo que era el estoma. El estoma es este espacio entre célula y célula que permite el ingreso de gases o salida de gases desde estos parénquimas. ¿Ok, chicos? ¿Sí? Hoy están comenzando a escribir. Aquí tenemos, por ejemplo, una hoja típica, ¿sí? Desde la yema axilar, el peciolo, que es lo que une a la hoja con el tallo, ¿sí? La base de la hoja, el haz, que es la parte superior, el embed, que es la parte inferior, ¿sí? El margen de la hoja, que es lateral, y los nervios y el ápice, que es la punta. Los nervios son, bueno, las nervaduras, en otras palabras, ¿sí? Hay diferentes tipos de hoja simple, como lo ven aquí, uno solo, y y hoja compuesta. Ya, uy, acá sí tenemos, no, ya chicos, mejor lo dejo aquí. La próxima semana voy a hablar de las hojas, y espero que me alcance el tiempo, de las flores y el fruto, sino que es un poco amplio el tema. Igual te voy a enviar la información de todo esto. Detalle, profesor, pero si no me ha enseñado, ¿cómo puedo desarrollar, profesor? Muy simple. Recuerda que yo siempre que te envío la información, te envío para que tú leas toda la información que pueda darte. O sea, de aquí vas a encontrar información de la raíz,
del tallo, de las hojas, aquí está por ejemplo que estamos viendo, ¿sí? Por ejemplo de la flor, del fruto, puedes ir leyendo todo esto porque la próxima clase lo voy a explicar todo bonito, ¿sí? Aunque acá también ya está todo explicado, simple para leer la flor y el fruto. Si tienes algún problema con los términos, perdón, primero antes que todo recuerda que aquí tenemos todo con respecto a lo que son las plantas. Y si tienes algún problema con algún término que no conozcas, recuerda que también te mando un vocabulario. Y aquí sí te lo dejo de esta manera. Si lo puedes realizar toda la tarea, bienvenido sea. Si no lo terminas porque algo no entendiste, me puedes avisar o si no, no hay ningún problema, lo puedes enviar sin desarrollar esa parte. No hay ningún problema. Te lo pongo así como opción. Chicos, igual cualquier pregunta, ya saben, me pueden escribir, me pueden llamar con confianza para poder apoyarlos en lo que sea. Bien chicos, no les quito más su tiempo. Muchas gracias chicos, cuídense bastante y pórtense bien. Chao chicos, nos vemos. Chao.